Clase 2.3. Caracterización de los ángulos correspondientes. En el problema nos dice: construye dos rectas paralelas M y M. Traza una secante entre estas dos rectas. Entonces, ahora nos preguntan: ¿qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Para ello vamos a necesitar nuestro estuche de geometría, pues las escuadras y el transportador. Vamos a utilizar dos escuadras. La primera que vamos a utilizar nos va a servir como base. Es decir, que nosotros vamos a colocar esta escuadra de alguna forma y no tenemos permitido moverla. ¿Por qué? Porque esto va a ser nuestro punto de apoyo, nuestra referencia. Y dos rectas paralelas significa que es como si tuviéramos dos rectas gemelas, es decir, que son pues idénticas, la misma inclinación, el mismo trayecto, el mismo ángulo de inclinación, etc. Entonces, para que nos queden lo más iguales posibles, la primera escuadra no se puede mover. Esta, la segunda, pues la vamos a poner de apoyo sobre la primera. Aquí algo que quiero destacar, muy importante, es que como este es un programa virtual, solamente no puedo pues trazar el lápiz sobre todos los lados de la escuadra, solamente en unos lados en particular. Entonces ponemos la escuadra de esta forma, la que va a servir de punto de referencia, la que no se puede mover. En este caso yo la pongo así, pero la podemos poner de otras formas y en el libro es más se pone de otra forma. Y ahora esta regla pues la vamos a apoyar sobre la otra, esta escuadra es el nombre correcto. Y ahí vemos, la apoyamos y esta la vamos a poder deslizar, pero siempre sin salirnos o poner una encima de otra. Entonces ustedes con las reglas pues en físico, con las escuadras, pues les va a quedar mucho mejor y van a poder trabajar mejor. Ahora apoyo la escuadra de esta forma y ahora comienzo pues a trazar una línea. Vamos a trazar otra paralela a esta línea. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues voy a deslizar la escuadra un poquito más abajo y si observan solamente muevo esta, la segunda, esta no se mueve. Entonces vamos a ponerla por acá de manera que queden justo una encima de otra. Es muy importante que no movamos esta escuadra. Entonces trazamos pues la otra línea y ahí está. Ahora que hemos trazado las dos líneas, vamos a verificar que efectivamente sean paralelas. Entonces si se fijan, son idénticas, llevan la misma inclinación en este caso. Y esta vamos a decir que sería pues la recta L y esta sería la recta M. Recuerden que nos han pedido que en ellas tracemos una secante. Entonces para ello vamos a trazar la secante pues con una regla. Vamos a sacar en este programa la opción de regla, aquí la tenemos, y la vamos a girar un poco, de tal manera que podamos cortar estas dos líneas que son paralelas, que tienen la misma inclinación. Entonces aquí trazamos la secante. Si se fijan, vamos a quitar la regla. Ahí nos quedó nuestra recta secante, que en este caso sería como una recta S. Y aquí se forman unos ángulos. Entonces, y nos pide en este caso que nosotros analicemos o trabajemos los ángulos que son, en este caso, correspondientes. Entonces, los ángulos correspondientes, en este caso, pues los vamos a pintar de un solo color. Este ángulo que se forma acá, pues sería correspondiente con este ángulo de acá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues medir esos ángulos. Entonces vamos a usar para ello el transportador. ¿Cómo utilizamos el transportador? Fijémonos bien, el transportador aquí por lo general tiene un punto
o tiene una línea, y esa es nuestra línea de referencia. Debemos de poner el transportador sobre la línea, que en este caso es la recta L, y pues debemos de medir, tratar de que quede pues lo más posible. Ahí está, lo más mejor posible. Y si nos fijamos, vamos a empezar a contar desde cero, porque esta es la línea que toca la base del transportador. Entonces 10, 20, 30, 40 y tenemos 50 grados. Es decir que esto mide 50 grados. A ustedes les puede ser que les mida otra cantidad. Y no hay ningún problema, porque no todas las rectas van a ser pues idénticas. E igual en el libro pues vemos que tiene otra forma. Vamos a colocar el transportador también acá para medir. Justamente esta señal queda donde se cortan las dos líneas en el vértice, y como aquí está la línea que corresponde a la base del transportador, desde ahí empezamos a contar desde 0, 10 y llegamos a 50. Y vemos también que en este caso este ángulo pues mide 50 grados. Entonces, si se fija, los correspondientes, la primera pareja de ángulos correspondientes miden 50 grados. Eso es lo que hemos notado. Ahora vamos a medir los otros ángulos que también son correspondientes. En este caso vamos a medir este ángulo de acá, que es correspondiente con este de acá. Entonces llevamos nuestro transportador otra vez hacia la base y fijémonos que el ángulo va desde esta línea L a la línea S. Entonces en este caso vamos a empezar a contar desde aquí, el 0, 10, 20, 30, vamos 50, 60, llegamos a 90, 110, 120, 130. Si nosotros alargáramos más esta línea, miraríamos que llegamos pues a 130 grados. Es decir, de que este ángulo celeste pues mide 130 grados y es correspondiente con el ángulo de abajo. Entonces vamos a ver si el correspondiente mide lo mismo o mide otro ángulo. Entonces volvemos a apoyar nuestro transportador y si se fijan pues tenemos otra vez, ahora como el ángulo comienza desde esta parte del lado M, entonces aquí vamos a contar desde 0, seguimos avanzando y llegamos hasta 130 grados. Entonces es efectivo. Estos ángulos correspondientes también miden lo mismo, 130 grados. Ahora nos hacen falta otros ángulos que son correspondientes también. Igual es el caso de este ángulo que tenemos aquí, que sería correspondiente con este de acá. Ahora, ¿cómo podemos medir ese ángulo? Bueno, ustedes con su cuaderno pues pueden girar el cuaderno y ubicar pues el transportador sobre esta línea. En cambio pues yo aquí en el programa no puedo, pero vamos a intentar medirlo siempre con el transportador haciendo pues otros análisis. En este caso pues no se va a ver quizás muy bien. Lo que voy a hacer es girar el transportador para poderlo apoyar en esta línea. Debe de quedar lo mejor posible. Vamos a ver, ajustarlo para que quede lo mejor posible y pues ahí está, un poco lo mejor posible. Entonces lo ubicamos bien, que quede justo en la esquina. Entonces, y si vemos pues el ángulo va desde acá hacia acá. Entonces desde aquí vamos a empezar a cortar desde 0, 0, 10, 20, 30, 40 y vemos que llegamos a 130 grados. Es decir que este ángulo mide 130 grados. Y vamos a hacer la medición con el otro ángulo correspondiente que tenemos aquí de color verde. Si empezamos a medir desde aquí, que es lo correspondiente, medir desde 0, porque el ángulo va en este sentido, de acá hacia acá.
Entonces sería pues 10, 20, 30 y vamos llegando hasta 130. Entonces también mide 130. O sea que estos dos ángulos correspondientes también miden lo mismo, que sería 130 grados. Ahora, pues vamos a medir el último ángulo que nos hace falta. Los últimos ángulos, que serían este de acá, que lo vamos a pintar de color amarillo y que son pues correspondientes entre sí. Entonces para ello vamos a apoyar el transportador de otra forma. Nos vamos a apoyar sobre esta línea S, pero por arriba. Vamos a llevar el transportador a ver que quede lo más alineado posible. Ahí está. Ahora movemos el centro del transportador justo hacia el vértice. Vamos a ajustarlo un poco más porque no queda del todo recto, o la mejor forma apoyada sobre el lado, que sería el punto de apoyo. Ahora sí. Entonces, nos fijamos que el ángulo pues va en este sentido, desde acá hacia acá. Entonces, como esta es la línea que pasa por un cero de nuestro transportador, desde aquí comenzamos a contar 10, 20, 30, 40, 50 grados. Es decir que ese ángulo de color amarillo pues mide 50 grados. Y vamos a ver el otro ángulo de color amarillo, a ver si también mide 50 grados. Lo apoyamos y comenzamos a contar desde donde la línea o un lado del ángulo marque el 0, que sería aquí. 10, 20, 30, 40, 50. Entonces también mide 50 grados. Entonces, ¿qué podemos encontrar a partir de esto que hemos visto aquí? Que los ángulos correspondientes miden lo mismo. Por ejemplo, los ángulos correspondientes son aquellos que aquí es representado por el mismo color. Miden lo mismo. Y esto, ¿por qué fue posible? Porque tenemos aquí dos rectas paralelas, M y M, y hemos trazado una secante. Por eso es muy importante que estas dos rectas L y M se hagan lo más paralelas posible. Ahora, otra cosa que podemos notar es que, por ejemplo, este ángulo anaranjado con este ángulo de color amarillo son opuestos por el vértice, y fíjense, cumplen la definición que habíamos visto anteriormente, que tienen la misma medida, 50 grados, 50 grados. Ahora, el ángulo de color verde con el de celeste también son opuestos por el vértice, y por lo tanto miden lo mismo, 130 y 130. Y lo mismo pasa para estos ángulos que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces, vemos aquí que lo hicieron pues de otra forma, trazaron la secante, pero al final llegaron a lo mismo, que los ángulos correspondientes entre sí miden lo mismo, si se fijan. O sea que no importa cómo trazamos esas paralelas, con tal que sean paralelas entre sí, y no importa cómo trazamos la secante y en qué inclinación, siempre se va a cumplir eso. Veamos el comprende. Si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, los ángulos correspondientes son iguales. Esta afirmación también se cumple en el sentido contrario, es decir, que si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Es decir, si nos dieran un ejercicio y resulta que tenemos una gráfica así como esta y los ángulos correspondientes son iguales entre sí, entonces podemos afirmar que estas dos rectas son paralelas. Aquí tenemos un ejercicio que dice, dado que L es paralelo con M, es decir, la línea L son paralelas con M, y la medida del ángulo A es de 60 grados, determina la medida de los ángulos restantes. Como este ángulo A es correspondiente con este de 60, entonces nosotros ya podemos saber que el ángulo E también mide 60 grados. Ahora, el ángulo A con C son opuestos por el vértice, entonces C también mide 60 grados. Y por lo tanto, como C es correspondiente con G, también medirían 60 grados. Ahora, para encontrar el ángulo D, lo que podemos hacer es, como A más D forman 180 grados por hacer un ángulo llano, entonces a 180 le restamos 60 grados, y eso nos da que el ángulo D mide
120. Entonces, si D mide 120, B también va a medir 120 por ser opuestos por el vértice, y D es correspondiente con el ángulo H, entonces también va a medir 120 grados, y como F es opuesto con el ángulo H, entonces también va a medir 120 grados. Entonces, si se fijan, solamente obtenemos dos únicas medidas de ángulos, y estos ángulos van a ser iguales a medida que sean correspondientes y a la medida que sean opuestos por el vértice. Entonces aquí tenemos un trabajo similar, para lo cual les invito a que solamente realicen el literal A.